Hoy quiero tratar el tema despertando a los gigantes, basado en el libro de los Romanos capítulo 13, versículo 11. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Palabra del Señor. Este tema nos ayuda a reflexionar la condición de la iglesia en este tiempo profético que estamos viviendo. Cada uno de los que estamos hoy aquí tenemos un gigante, o tenemos gigantes que muchas veces están dormidos. Lo tenemos allí neutralizado y muchas veces ni sabemos por qué están dormidos. Déjeme decirle que así como la persona cuando está dormida no sabe lo que sucede a su alrededor, así somos nosotros espiritualmente. Estamos dormidos totalmente, que no sabemos qué está sucediendo a nuestro alrededor espiritualmente. Y es importante que venga de parte de Dios un despertar hacia la iglesia, un despertar hacia nuestras vidas de una manera especial. No hay conciencia cuando estamos dormidos. No sabemos lo que sucede a nuestro alrededor cuando estamos dormidos. Así, igual espiritualmente, no sabemos lo que está aconteciendo. Somos ignorantes espiritualmente. Es importante que usted y yo despertemos de ese sueño, podamos despertar esos dones, esos talentos, ese liderazgo, ese ministerio que usted tiene, pero que hoy en día se encuentra dormido. Así como no sabemos qué sucede a nuestro alrededor cuando estamos dormidos, igual a nivel espiritual no sabemos qué está pasando. No podemos discernir, no podemos saber, no podemos oír la voz de Dios porque estamos totalmente dormidos. Cuando estamos dormidos espiritualmente hay apatía. La apatía nos lleva a la indiferencia. Cuando estamos dormidos, las necesidades como que no le hacemos caso a las necesidades de la humanidad, del prójimo y de muchas personas. No somos efectivos cuando estamos dormidos, no somos eficaces, no somos certeros, fallamos porque estamos adormecidos. Hay muchos talentos en el pueblo de Dios, hay muchos dones, hay muchos talentos, muchas ideas, y cada uno de nosotros parece que no nos llama la atención eso tan lindo y eso tan hermoso que usted puede hacer. Pero sabe, estamos dormidos. Por ello no nos llama la atención quizás el despertar, porque hay un adormecimiento en general en nuestras vidas, a nivel de nuestros líderes, a nivel de nuestros discípulos. Llegó el momento, como dice la Escritura, de despertar, levantarnos de ese sueño. Recordemos al profeta Ezequiel. Él dio una profecía en un escenario muerto, un escenario que estaba totalmente dormido. Todos lo conocemos allá en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, el valle de los huesos secos. A Ezequiel le correspondió profetizarle a un cementerio. A Ezequiel le correspondió profetizarle, hablarle para despertar ese ejército que estaba dormido. Ahí habían hombres, ahí habían mujeres, ahí habían jóvenes, niños, ahí habían talentos, ministerios, liderazgo, pero que estaban muertos, estaban dormidos. Y la Biblia nos clarifica y dice, y era un ejército en gran manera. Pero ¿qué sucede? Estaba muerto, estaba dormido. Y yo creo que
Es necesario despertar. Es necesario volver a la vida. Es necesario ser sensible a la voz de Dios que tiene para cada uno de nosotros. El mensaje de este tiempo: tenemos que ser con un oído audible, despiertos, despertar, como dice la palabra del Señor. Y para ello tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Ejemplos de hombres que despertaron ese gigante que tenían dormido. Y la Biblia nos da una lista bien grande, bien larga de esos hombres que en algún momento estaban dormidos. Tenemos los valientes de David. Yo estoy seguro que usted en algún momento ha leído acerca de los valientes de David. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al 39. Y uno de ellos se llama Sama. Dice que solo él derrotó a un ejército, él solo. Tremendo, ¿no? Cuando se despiertan los gigantes. Hubo otro gigante llamado José que en un día, dice, mató a 800 soldados, él solo, en un día. Tremendo. Despertó ese gigante que había en él. Otro gigante, otro guerrero que tenemos en la Biblia es Eleazar. Dice que Eleazar peleó tanto que la espada le quedó pegada en la mano. Tremendo gigante. Ese hombre peleó, no desfalleció, sino que se mantuvo firme porque en él se había despertado ese gran gigante. También conocemos la historia de David, que es otro gigante muy conocida por nosotros, un gran conquistador, que todos conocemos la historia de este rey llamado David. David pudo vencer. David lo conocemos en la Biblia como el mata gigantes. David, un hombre muy dispuesto a luchar, a pelear, pero ¿sabe qué sucedió? En él se despertó ese gran gigante que en él estaba. También tenemos la historia de Josué y de Caleb, otro gran ejemplo para nosotros de cómo hombres como Josué y Caleb se levantaron para ir a la conquista. Tremendo gigante Josué y Caleb. Conseguimos también que en el área espiritual de nuestra vida necesitamos despertar esos gigantes. Ese gigante que usted tiene, que usted anhela hacer algo, pero como que está dormido. Muchas veces usted lo ha intentado, ha querido despertar, pero quiere moverse, quiere accionar, pero no puede. Déjame decirle que llegó el tiempo de que ese gigante que está en usted sea despertado de una manera especial. ¿Qué crees tú cuando despiertas tu gigante? ¿Qué crees tú cuando ese gigante vuelve a la vida, se despierte? Yo creo que van a acontecer muchas cosas lindas y hermosas. Cuando ese gigante se despierte, yo puedo decir, ay, 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 van a suceder, van a acontecer muchas cosas. Yo recuerdo cuando David despertó el gigante que había en él. Dice que él no pudo soportar por qué un hombre desafiaba los escuadrones del pueblo de Israel. Y cuando David escuchó a ese hombre desafiando, dice que en él se despertó eso que había en él. Y por eso la Biblia lo llama el rey David, el salmista David, el hombre conforme al corazón de Dios. En él se despertó ese gigante. Usted y yo tenemos gigantes. Tenemos gigantes dormidos que hay que despertarlos. Quizás tenemos gigantes que han muerto. Tenemos que volverlo a la vida. ¿Qué gigantes tenemos dormidos? La oración. Hemos dejado la oración para un segundo, un tercer plano. No, yo creo que la oración tiene que volver al primer lugar. Tenemos que despertar a la oración. Tenemos que hacernos propósito de oración cada día, cada mañana. Otro gigante que tenemos dormido es el ayuno.
que son armas poderosas que usted y yo tenemos. Otro gigante que está dormido es el evangelista. Hemos dejado de predicar, hemos dejado de evangelizar, hemos dejado, aleluya, de llevar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos dormido esos gigantes en nuestras vidas. Otro gigante que está dormido es el gigante del liderazgo. ¿Cuántos líderes están dormidos en nuestras congregaciones? Pero déjeme decirle que ese gigante hay que despertarlo inmediatamente. Es muy importante que nuestros líderes se despierten, que vean la necesidad, que vean el auge que necesitamos en este tiempo para predicar, para evangelizar, para llevar la palabra del Dios Todopoderoso. Cuando los gigantes se despiertan, el panorama cambia. Todo va a cambiar. Yo me imagino el escenario allá en Ezequiel capítulo 37, cuando el profeta profetizó y dice que se levantó un ejército en gran manera. El ruido era espantoso, era inmenso ese ejército que se había levantado. Yo creo que el panorama en este siglo que estamos viviendo, en este año, en este tiempo, en esta década, va a cambiar. Porque el ambiente cambia cuando nuestros líderes se levantan. El ambiente cambia cuando nuestros gigantes se levantan, cuando se despierta. Todo cambia a nuestro alrededor. ¿Qué cambia cuando nuestros líderes, cuando nuestros gigantes se despiertan? Cambian las células. Viene un despertar hacia nuestras células. Viene un despertar hacia nuestra iglesia. Viene un despertar hacia nuestras familias. Viene un despertar hacia nuestro liderazgo. Viene un despertar en todas las áreas. Pero ¿sabe por qué? Porque hay un ejército que va a entrar en vida. Hay un ejército que va a despertar. Y ese ejército lo compones tú, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos dice: llegó el tiempo que despertemos. Es el momento de volver, aleluya, a la motivación. Es importante volver, aleluya, a accionar los dones, a accionar los talentos, a accionar el ministerio que tenemos, aleluya, para que todo nuestro entorno cambie. ¿Qué provoca que los gigantes duermen en este tiempo? Déjeme decirle que muchos gigantes están dormidos es por el descuido. Se han descuidado. Mucha confianza. Creemos que no nos va a pasar nada. Jugamos con el pecado. Somos livianos espiritualmente. Y esos descuidos nos lleva a la derrota. Esos descuidos nos lleva a dormir. Y tales descuidos son el descuido en la oración, el descuido en el ayuno, el descuido en la lectura de la palabra del Señor. No podemos descuidar la oración, no podemos descuidar el ayuno, no podemos descuidar la oración. No, tenemos que motivarnos, tenemos que avanzar, no permitir el conformismo, no permitir el desánimo, no permitir la frustración. No, yo creo que llegó el tiempo, como Pablo le dice a los romanos, de levantarnos del sueño. Hay que despertar, hay que accionar en el nombre del Dios Todopoderoso. Déjeme decirle que hay promesa de Dios para aquellos que van a despertar. Hay promesa de Dios para aquellos que van a entrar en ese despertar de parte de Dios para estos tiempos. Para estos tiempos que estamos viviendo, tiempos proféticos, tiempos difíciles, tiempos de angustia. ¿Cuáles promesas tenemos? La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Alabado sea el Señor. Esa es palabra del Señor. Otra promesa que tenemos es que usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. No somos de los que retroceden. Prosigo al blanco del supremo llamamiento.
Quiere decir que usted y yo tenemos las de ganar. Tenemos muchas promesas de parte de Dios. El Señor dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra promesa que me gusta mucho es que dice: derrotarás a tus enemigos como a un solo hombre. Usted está llamado a derrotar a tus enemigos. Eso que no te deja avanzar, eso que no te deja levantar, eso que no te deja despertar, llegó el momento de derrotarlos en el nombre del Señor. Otra promesa que conseguimos en la Biblia es que dice: nada te hará frente, nada nos va a hacer frente, porque con nosotros está el Dios Todopoderoso. Otra promesa dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Y siguen las promesas: te he llamado para bendecirte. Jehová saldrá como poderoso gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice la palabra del Señor. Quiere decir que llegó el momento. Debemos de hacerlo, amado hermano. Debemos, aleluya, disponernos, despertar esos gigantes. Debemos, aleluya, entrar con ánimo, con motivación, con una visión clara de lo que Dios tiene para con nosotros en este tiempo. Por eso es importante despertar ese gigante que está dormido en tu vida. ¿Cómo lo vamos a despertar? Permitiéndole la presencia del Señor que se apodere de nuestras vidas de una manera maravillosa. Hoy me gustaría hacer una declaración con usted. Que esa declaración llegue a la presencia de Dios. Que esa declaración cambie tu vida, despierte el gigante. Me gustaría que usted repitiera conmigo esta declaración. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, hoy me declaro libre de todo argumento. Me despierto, dejo de estar durmiendo, dejo de estar perdiendo el tiempo y asumo mi responsabilidad con mis dones, talento, ministerio y liderazgo para ser instrumento en las manos de Dios en estos tiempos. Que Dios te bendiga.